¿Por qué les hablo hoy de Celso, que es un autor que no sabemos quién es, del siglo II? Puede parecer muy raro y poco interesante, pero si nos ponemos en ese mundo, en ese momento del cristianismo, la pregunta y la figura de Celso, la pregunta sobre Celso y su figura, tiene su qué también para nosotros. Era un filósofo, muy probablemente neoplatónico, aunque Orígenes, cuando le responde, le llama epicureo, porque ser epicureo era malo, entonces era una forma de insulto, como decirle a uno del Barça que es merengue o uno del Madrid que es culé. Pero la verdad es que por su pensamiento, por su teoría, claramente era medio platónico, pertenece a la tradición platónica. Y es un señor que sabe mucho, que sabe y lo dice, y que muy probablemente escribe alrededor del 176 o del 180, entonces la segunda parte del segundo siglo, en un momento en que el cristianismo está muy poco desarrollado. Lleva 100 años, un poco más de 100 años después de la muerte del martirio de Pablo y Pedro, por ejemplo, en Roma. Y en la parte oriental del imperio empieza a tener alguna relevancia el cristianismo, a haber cristianos. En la parte occidental, la mayoría de los cristianos vive en ciudades y son pocos, bueno, claramente en Roma, en Lyon ha habido muchos mártires. Entonces hay cosas, pero el cristianismo es minoría. Y esta minoría empieza a sonar, empieza a tener relevancia cultural, relevancia religiosa, porque no aceptan sacrificar a los ídolos, no aceptan el culto imperial. Entonces empiezan a ser problema los cristianos, de alguna forma. Y los intelectuales se mueven. Esto se notará incluso más tarde, la última persecución grande en contra de los cristianos, al final del tercero, comienzo del cuarto, incluso ha sido pedida por filósofos en ese momento neoplatónicos, porque, claro, el cristianismo en el fondo ataca a las creencias tradicionales y empieza a configurarse como religión, claramente, que pone en peligro la religión civil, la religión del imperio, de la ciudad. Entonces, como siempre, una cuestión religiosa tiene consecuencias muy prácticas. Y incluso en el momento de hoy, cuando parece que los cristianos no somos relevantes, la verdad es que es justo lo contrario, ¿no? Porque la pregunta sobre Dios, sobre el sentido de la vida, sobre la muerte, sobre el valor del mundo, es claramente al centro de las preguntas de los hombres, de las narraciones. Por ejemplo, las series televisivas hablan de eso y venden con eso. Entonces, siempre algo hay por allí que nos puede interesar mucho en lo que dice Celso. Ese señor muy probablemente escribe en Alejandría, y el título de la obra, la única obra sobre él, o que él ha escrito, que sabemos, que conocemos, es Aletheos Logos, que quiere decir discurso verdadero, aunque logos es una palabra que tiene muchos significados. Podría significar principio verdadero, causa verdadera, entonces es más amplio como significado. Pero es muy importante eso de verdadero. Lo que dice él, lo que pretende decir él, es la verdad. Vamos a decir lo que es verdadero. Eso sí que puede ser un poco distinto de lo que se lleva hoy, pero es interesante entender cómo el cristianismo al final se juega sobre la verdad. Entonces, esta obra no ha llegado a nosotros, sino a través de el Contra Celsum, la obra de Orígenes, de la que hablaremos,
donde Orígenes, que es cristiano, es un gran intelectual de Alejandría, critica lo que ha hecho Celso. Y esta respuesta de Orígenes que veremos en detalle es muy interesante también para nosotros hoy. Pero para entenderla necesitamos antes entrar a las críticas que Celso ha desarrollado en contra del cristianismo. Entonces, primero, saber que este señor es misterioso, no sabemos quién es. Sabemos que se llamaba Celso, había mucho Celso por allí, entonces quizá nosotros tenemos un amigo que se llama Celso. Todavía es un nombre que quizá no es tan común, pero es presente entre nosotros. Y este señor solo va al grano, podríamos decir, porque en su obra, en su tratado, arranca desde Cristo y va a por Cristo. La técnica que utiliza también literaria es muy bonita. El señor sabe escribir, es un literato claramente, que empieza a criticar a Cristo no directamente, sino crea la figura de un judío que critica a Cristo. Entonces tiene un efecto muy interesante también para quitarle valor a lo que dicen los cristianos, porque los va a presentar como señores que han dejado a la religión de su pueblo. Entonces, en este sentido ya nos pone en una posición mala, en una posición como podríamos decir, negativa, ¿no? Pero también lo veremos, esto tiene su qué. Entonces, los primeros 2 capítulos de esta obra de 8 capítulos es una crítica a Cristo, que es presentado como un mago, un brujo, en el fondo, que engaña a los demás. Y de aquí pasa en el 3er capítulo a comparar la religión cristiana, o lo que él sabe de la religión cristiana, con los cultos tradicionales del paganismo. Y es interesante que para el cristiano son tanto los cristianos ortodoxos como, por ejemplo, Marción, que negaba que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, y como los gnósticos. Entonces, para él son todos cristianos, aunque los cristianos heterodoxos. En el capítulo 4 entra al tomate, que es la crítica a la encarnación. Lo que no pueden aceptar los filósofos es que Dios se haga hombre. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, lo que dice Celso es muy interesante, muy actual, porque nos lleva hacia el centro del cristianismo, nos dice lo que es nuestro de verdad. Incluso podríamos decir que nos dice lo que somos de verdad, porque cristiano es una palabra que se crea en Antioquía cuando empiezan a convertirse no judíos, paganos, que empiezan a seguirle a los discípulos de Cristo. Entonces, antes, un judío que aceptaba a Cristo como Mesías, muy bien, era un judío, y ya está. Pero cuando empiezan a convertirse paganos, se crea el problema de la identidad. ¿Quién es el cristiano? ¿Cómo le llamamos? Entonces se inventa este nombre. Y el cristiano es el que es de Cristo, el que pertenece a Cristo. Cristo es el centro y la raíz de todo en su vida, ¿no? En el fondo, el cristiano es alter Christus ipse Christus, desde el comienzo, desde los primeros cristianos. El 5º capítulo se mueve hacia los ángeles y la crítica al cristianismo es que en el fondo ya los paganos tienen a los ángeles, que son los dioses, ¿no? Para Celso, en el mundo pagano se aceptan dioses, se aceptan demones, que no son los demonios, sino son seres angélicos, lo llamaríamos nosotros, intermediarios entre los dioses, los inmortales y los mortales. Y entonces, en el fondo, Celso dice, no hay nada nuevo, ¿no? Ustedes podrían aceptar lo que creemos nosotros en este ámbito, pero en la encarnación no. Y este capítulo 5 abre al 6º y al 7º, donde se presenta la verdadera teología según Celso, que claramente es la suya, que nega la providencia de Dios, que
en el cual en el fondo Dios es un ser perfecto que no se interesa del hombre. Hasta llegar en el capítulo 8 a las conclusiones, que son en el fondo que hay que sacrificar a los ídolos y no hay que estorbar las tradiciones. Decíamos que Celso ataca a Cristo porque Cristo es el centro de nuestra fe, el sentido de todo. Y es muy bonito ver cómo, puesto que los cristianos son de Cristo, ese ataque en el fondo va en contra de los cristianos mismos. Es el mismo destino, el mismo blanco, Cristo y los cristianos, son una cosa sola. Y las palabras de Celso son muy duras, también hay que tener en cuenta la retórica de ese momento, donde el argumento ad hominem era muy importante. Entonces, compara los cristianos a una ristra de murciélagos, o a hormigas que salen de su nido, o a ranas que celebran sus sesiones al borde de una charca, o a gusanos que allá en un rincón de un barrizal tienen sus juntas y se ponen a discutir quiénes de ellos son más pecadores. Este texto es muy bonito, yo diría, primero por la fuerza también de la expresión, de la forma literaria. Hay citas, claro, de Odiseo, de la Odisea, de Homero, de Platón, pero yo creo que lo más interesante es que desde el comienzo, desde nuestros enemigos, en el fondo queda muy claro que los cristianos forman una iglesia, que están juntos, y también queda muy claro que hablan del pecado, del sentido de culpabilidad. Esto le pone frenético a Celso, en el fondo, que los cristianos discuten quiénes de ellos son más pecadores. ¿Por qué se habla de culpa? Y aquí yo creo que es un elemento muy importante también tenemos un elemento muy importante para entender lo que nos pasa a nosotros ahora, porque el cristianismo ha llevado el sentido de culpabilidad, que es algo muy central en nuestra fe. Para aceptar a Cristo tienes que darte cuenta de que necesitas ser salvado. Pero esto no es normal. Las culturas antiguas, las religiones antiguas funcionaban según la vergüenza. Esto lo tenemos, por ejemplo, todavía en el imaginario con los samurái que hacen harakiri. Cuando pierdes el honor, te matas en algunas culturas. También en la Segunda Guerra Mundial esto fue muy importante para los americanos que no entendían a los japoneses. Y descubrieron esto. Donde hay cristianismo, hay culpabilidad, hay sentido de culpabilidad. Y esto parece malo, pero también es muy, muy bonito, es muy importante porque distingue la persona, el pecador, de los actos, de las culpas. Mientras en una cultura como las antiguas, como la en que se movía Celso, el honor es todo. Y entonces si pierdes el honor ya no tienes identidad, ya no tienes derecho a existir, es la vergüenza. Y ahora mismo, quitando a Dios, al Dios cristiano de la cultura del mundo, estamos volviendo a eso. Y la razón por la cual las personas se sienten inadecuadas, que no van bien y buscan que la gente les acepte, en el fondo es esta, yo creo. Hay que volver a Dios, hay que volver juntos a hablar entre nosotros y a darnos cuenta que la luz que nos ha traído Cristo nos permite ver nuestros pecados, nuestras culpas, y por esto nos podemos querer. Entonces, a mí me ha gustado mucho ver cómo Celso, desde el minuto 1, podríamos decir, ha dado en el blanco, ha visto dónde estaba el problema. Y también esto se refleja en la opinión que tiene de los discípulos. Dice Celso, juntando Jesús en torno suyo a 10 u 11 hombres de mala fama, alcabaleros y marinos de vida rotísima, anduvo con ellos errante de acá para allá, mendicando mísera inoportunamente para comer. Se ve que presenta a la Iglesia, que Cristo ha reunido a su alrededor, como una panda de mendigos, gente pobre que no entiende nada, que no tiene una gran profesión, mala fama. Esto hablábamos justo del honor, ¿no? Ataca el honor. Pero esta crítica no funciona con los cristianos, justo porque los cristianos saben que sus culpas, sus pecados son perdonados. Por esto Cristo es el centro. Y sigue justo Celso
criticando a la idea de logos, a la idea de Dios, de Hijo de Dios que tenemos, que es el sentido de todo, la filiación divina. Dice que los cristianos van por allí, sofistican, hacen como los sofistas, diciendo que el Hijo de Dios en su propio logos, proclamando que el logos es Hijo de Dios, no presentamos un logos puro o santo, sino un hombre conducido con la mayor ignominia al suplicio y puesto en un madero. Es Orígenes que habla, por esto pasa en primera persona plural. ¿Qué es que le escandaliza a Celso? El hecho de que el logos, que es la razón de todo, no es presentado como puro, sino que se ensucia bajando en el mundo, juntándose con pecadores e incluso llegando hasta ser crucificado en un madero, ¿no? En la cruz. Entonces, esto no lo puede aceptar, ¿no? Lo clasifica como sofisticación, como sofistas que montan teorías para convencer a la gente, pero algo que no puede ser. No puede ser que Dios se ha hecho hombre, que Dios se haya unido a nuestros pecados. Mientras lo que propone nuestro Celso es quedarse pegados a la religión tradicional. Dice, no hay diferencia en que a Zeus se le llame Altísimo, Zen, Adonai, Sabbat o Amón como los egipcios, o Papeo como los escitas. Dice, la religión es la misma en todos los lugares, no hay un único Dios, hay muchos dioses y el jefe, el boss de estos dioses, los puedes llamar de formas distintas, pero en el fondo siempre es lo mismo, no cambia nada. Esto es muy interesante. He puesto en la diapositiva la foto de Alejandro Llano, que ha escrito ese libro maravilloso, El diablo es conservador. Porque de aquí se ve muy claramente cómo Celso es un conservador, es un tradicionalista. No acepta que pueda haber una novedad. No acepta que Dios sea Padre y haya creado, que Dios cuide del mundo, que Dios tenga un hijo, que es Dios mismo. Y entonces no acepta que en la historia pueda haber una verdadera novedad, una revelación de algo nuevo. No acepta que Dios se pueda entregar para los hombres. El texto que vamos a leer ahora es maravilloso. Dios es bueno y hermoso y feliz y habita en un lugar más bello y mejor. Ahora bien, si descendiera a los hombres, tendría que sufrir un cambio que será de lo bueno a lo malo, de lo bello a lo feo, de la felicidad a la miseria y del estado mejor a peor. Entonces, Celso no puede aceptar la encarnación, no puede aceptar la salvación. Este es el escándalo. Visto desde esta perspectiva, podríamos decir que esta es la novedad. El cristiano es un progresista. El cristiano es un señor que no políticamente, sino religiosamente, siempre se deja llevar por una novedad, porque Dios camina con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y está con nosotros. No solo repetimos, sino nosotros estamos en presencia de Dios. San José María decía que el fin de todo en nuestra vida espiritual es la presencia de Dios. Todo lo demás es medio para conseguirla. Entonces esto es muy profundo teológicamente, va al centro. Y lo vemos también con otro texto donde Celso habla de la obra de Dios. El alma, desde luego, es obra de Dios. Esto es muy bonito, estamos de acuerdo con él. Pero el cuerpo es de otra naturaleza. Y en cuanto a esta, el cuerpo del hombre en nada se diferencia de un murciélago, de un gusano o de una rana. La materia es la misma y a la misma corrupción están sujetos. Entonces, en el fondo, el hombre, en su parte material, está destinado a la corrupción. No hay nada nuevo. No puede aceptar Celso que Dios se haya hecho hombre y que el cuerpo de un hombre, la carne de un hombre, la sangre de un hombre, sea obra de Dios. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? ¿Qué vemos en la encarnación? ¿Qué vemos en el misterio pascual? Que somos obra de Dios, que el mundo es obra de Dios, porque claro, Dios ha hecho todo para el hombre, poniendo el hombre en el centro de todo, en el centro de la historia. Al final de este recorrido vamos a ver 3 puntos que son centrales en la crítica de Celso en contra del cristianismo
Y después veremos cómo Orígenes responde exactamente a estos 3 puntos. El primero es un texto que está en el capítulo 4, donde, siguiendo en la línea que habíamos apuntado antes, Celso se escandaliza porque los cristianos dicen que el universo está hecho para el hombre, que el hombre es el centro del universo. En las vísperas, el lunes, en uno de los 4 lunes de la liturgia de las horas, del Salterio, en una antífona se dice que el designio del Padre es hacer de Cristo el corazón del mundo, el centro del mundo. Entonces, por esto, el hombre es el centro del mundo. Y Celso esto no lo aguanta. No fue, dice, pues, hecho el universo para el hombre, como tampoco para el león, ni para el águila o el delfín, sino para que este mundo, como obra de Dios, se desarrolle íntegro y perfecto en todas sus partes. Se ve que la cuestión es la obra de Dios, la cuestión es el sentido del mundo, la cuestión es muy actual. ¿Por qué existimos? Este mundo, las montañas, el cielo, el césped, la mar, ¿por qué existen? ¿Cuál es su sentido? Dice Celso, a este fin está todo sometido a medida, no por el interés mutuo de las cosas, a no ser accidentalmente, sino por el interés del todo. Este es el punto. El mundo es una unidad, Dios es parte de esta unidad, en el fondo, es bello, es perfecto, pero rige todo de forma necesaria y todo tiene que seguir su ley volviendo a empezar una vez y otra. Nunca cambia, todo es lo mismo, todo está decidido, todo está fijado desde el comienzo. Mientras el cristiano dice algo totalmente distinto. De este modo, dice Celso, se cuida a Dios y jamás lo abandona de su providencia, ni se hace peor, ni lo retorna Dios a sí mismo después de tiempos. No se irrita contra los hombres, como tampoco contra los monos, ni las moscas, ni amenaza a los seres, cada uno de los cuales ha recibido su porción correspondiente. No hay relación verdadera entre Dios y el mundo, entre Dios y el hombre. Todo está decidido, está allí sacando adelante las cosas, atrayendo todo, moviendo todo, como el motor inmóvil de Aristóteles, pero no hay diálogo, no hay una relación verdadera, no hay emociones, no hay pasiones. Y cuando Celso lee la Escritura, la Biblia, eso le incinera, porque Dios se enfada, porque Dios se apasiona, y es muy interesante. Uno podría preguntarle a Celso, pero ¿por qué te pones tan frenético con estas cosas? ¿Por qué te mudas tanto? Cuanto Dios, al contrario, es inmudable, es impasible. Y entonces yo creo que lo que decimos los cristianos da cuenta mucho mejor, más bien mejor, de cómo Celso está reaccionando a la idea misma de la providencia, al hecho de que, a la afirmación cristiana que el universo está hecho para el hombre y que Dios nos quiere, nos ama. En el fondo es actual esta obra de Celso, el discurso verdadero, porque habla del amor. Aquí estamos hablando del hecho que Dios nos ama y el universo está hecho por amor y para nosotros que somos seres queridos por Dios. Así llegamos al segundo punto, que es consecuencia de este amor, que es la resurrección. Imagínense cómo Celso se escandaliza delante de la resurrección. Él dice, ha habido otros seres, otros dioses que han resucitado. Orfeo ha resucitado, Heracles resucitaba. ¿Qué van diciendo estos señores? Pero lo que le escandaliza es que la resurrección sea con el cuerpo. Vamos al texto. Mas lo primero que habría que examinar es si realmente resucitó nadie jamás, de verdad muerto, con su propio cuerpo. ¿O es que pensáis que lo de los otros es puro cuento? Y así lo parece, pero que vosotros habéis hallado un desenlace más verosímil y convincente de vuestro drama. Aquel grito que lanzó sobre el madero en el momento de expiar el terremoto y las tinieblas. ¿Y no veis que, vivo, no pudo socorrerse a sí mismo,
para que resucitara después de muerto y mostrara las señales de su suplicio y las manos tal como habían sido taladradas. ¿Y quién vio todo eso? Una mujer furiosa, como decís, y algún otro de la misma cofradía de hechiceros, ora lo soñara por alguna disposición especial de su espíritu, ora según su propio deseo, se lo imaginara con mente extraviada, cosa, por cierto, que ha sucedido a infinitas gentes. En el fondo, Celso dice, esto es cuento. Si Jesús era Dios de verdad, ¿por qué ha muerto en la cruz? ¿Por qué no ha bajado de la cruz? Se iba a resucitar. ¿Qué debilidad quedarse en la cruz? Parece que la resurrección es una forma que se han inventado los cristianos para conseguir un buen final a algo que había terminado mal. Pero el problema central de todo es el cuerpo. Ha habido mucha gente que cree en dioses que han resucitado, porque son ideas, son fuerzas naturales. En el fondo, Orfeo, Heracles representan a la naturaleza que en el invierno parece morirse y en la primavera, con la primavera vuelve a vivir, parece resucitar. Mientras aquí estamos hablando de algo totalmente distinto. De lo que hablamos los cristianos son acontecimientos de una vez y ya. Cristo ha nacido solo una vez y nunca había nacido antes, y no podíamos pensar algo parecido. Y así, Cristo ha muerto de una vez, de verdad ha muerto, con su cuerpo. Y la prueba ha sido justo la cruz, había muerto de verdad. El cuerpo es la prueba de que la muerte era verdadera. Y por esto el cuerpo es fundamental, es la resurrección. Nosotros no nos bastaba a Platón para decir que el alma es inmortal. Lo nuestro es la resurrección del cuerpo. Mis manos, el rostro de mi Padre, van a resucitar y van a ser para siempre, porque están unidas en Cristo con Dios, que es la vida. Y esto es lo bonito. El mundo lo podemos amar con pasión, porque el mundo no va a pasar. El mundo de verdad ha sido creado por Dios para la vida, para siempre. Y es muy bonito como a Celso le escandaliza que la resurrección de Cristo haya tenido como testigos a una mujer furiosa, al cariño de una mujer que llora. Esto le escandaliza, que sea lo humano. En el fondo lo que le escandaliza a Celso es justo lo humano del cristianismo, como el cristianismo pone en el centro al hombre. Y al final, el último punto que le escandaliza a nuestro Señor Celso son las profecías. Y aquí la crítica es muy bonita, porque dice en el fondo, claro, todo había sido anunciado, entonces no podía no pasar aquello. Entonces todo está bajo el concepto de necesidad, otra vez. Según Celso, todo esto lo predijo siendo Dios y era forzoso que lo predicho se cumpliera. Entonces Cristo no era libre, no ha ido en la cruz libremente. Todo no es amor. Un Dios, consiguientemente, llevó a sus discípulos y profetas, con quienes él comía y bebía, nada menos que a ser unos impíos y sacrílegos. Porque si tenía que hacerlo, si había una profecía que decía que Jesús tenía que ir a la cruz, eligiendo a sus discípulos, Cristo ha hecho de sus discípulos a unos que han matado a Dios, porque eso no podían no hacerlo. Judas no podía no traicionar a Cristo. Celso no ve la libertad, no ve el amor. Él, que debiera hacer bien, desde luego, a todos los hombres y señaladamente a sus propios comensales. Mira tú, ha hecho justo lo contrario. A no ser que digamos que quien ha comido la mesa de un hombre jamás cometerá contra él una insidia. Y el que ha comido en cambio con un Dios se la armó. Y lo que es aún más absurdo fue el Dios mismo quien se la armó a sus comensales, haciéndolos traidores e impíos. Se nota la ironía muy feroz, podríamos decir, pero en el mismo tiempo esta ironía nos hace ver lo propio del cristianismo, el corazón de nuestra fe, que es la libertad, que es el amor. Cristo ha ido a la cruz porque nosotros le hemos entregado la cruz. La cruz es fruto de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, no de un designio del Padre. El Padre ha pedido a su Hijo que nos quisiera sin condición, hasta el extremo
de que le matemos. Por esto el amor a los enemigos es la clave del cristianismo, es nuestra esperanza.